en esta segunda ronda quiero mezclar estos dos ejes temáticos del eje 2 y 3 para que podamos a su vez ver cuáles son las apreciaciones que tenemos. Y en ese sentido, vamos entonces con la regla de precedentes 001-16 PJO y sus excepciones, y también sobre la sentencia 2006-18-EP24, es una sentencia que genera una excepción de inadmisión o de improcedencia. Ok, en ese sentido, estimado doctor Teodoro Verdugo, por favor, quisiera que nos pueda platicar con relación al contexto en el que surge la sentencia 001-16-PJO y cómo la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, en estos más ya de 15 años de jurisprudencia constitucional, ha venido desarrollando pues estas excepciones a esa regla 001-16 PJO, y cómo esta sentencia 2006-18-EP24 viene a marcar quizás ya un punto de quiebre definitivo, por decirlo de alguna forma, con relación a esta regla de precedente dada en la 001-16 PJO. Lo escuchamos, estimado doctor Teodoro. Muchas gracias nuevamente. Muchas cosas se pueden decir sobre el contexto que usted menciona, pero al parecer, o por lo menos desde mi perspectiva, hay una suerte de coincidencia de algún elemento que se analizaba en el contexto de la sentencia 001 y ahora de la 2006, y es que se ha ido insertando, se ha ido creando esa idea que a mi juicio es errónea, que se está abusando y se está mal utilizando las acciones de protección. Yo creo que a propósito del muy buen ejemplo que puso Luis Ávila, eh, creo que tenemos que diferenciar entre lo que es un uso elevado en cuanto a número cuantitativamente al mal uso desde una perspectiva cualitativa. El ejemplo de Luis, a mi juicio, va por la dimensión cualitativa, ¿no? Este funcionario que a la madrugada presenta una acción de protección y en cuestión de pocas horas recibe una respuesta. Cuantitativamente, en cuanto a cantidad, efectivamente, yo sí creo, o tengo una hipótesis, digamos, obviamente habría que verificar de manera más rigurosa esa cuestión. Hay un elevado número de presentación de acciones de protección, en este caso por parte de funcionarios públicos, pero a mi juicio ese elevado número no es desnaturalización. Detrás de ese elevado número está algo que yo también planteo de manera hipotética, una especie de modus operandi de la administración pública. La administración pública, más bien ellos han desnaturalizado los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales. Y esta desnaturalización ya fue reconocida por la propia Constitución en la sentencia 048-17. Entonces, de alguna manera, a mi juicio, nos guste o no, los funcionarios públicos ya tenían una especie de certeza que en el evento no consentido de que sean despedidos a sabiendas que durante los lapsos que suelen estar en las administraciones públicas suelen ser lapsos de precarización, donde hay mucha preocupación, donde no hay estabilidad, donde están sujetos a amenazas y cosas por el estilo, pero de alguna forma ya tenían una certeza. Podían o no podían presentar algo que se llama acción de protección. Ahora, con la interpretación no que se va a dar, sino que ya se está dando a la sentencia 2006, cuando se usa la frase o la jerga por regla general, desafortunadamente se está cerrando ese camino. Yo creo que en esto también hay que ser prácticos. Creo que no tiene mucho sentido abrir la puerta para echar hacia la dimensión contenciosa administrativa a estos numerosos empleados o funcionarios públicos que además, dicho sea de paso, no forman parte de la alta burocracia. Normalmente son funcionarios de una remuneración mediana, digamos, más o menos está la remuneración entre los 600, $700 a $1,100. Por supuesto que tampoco podemos despreciar esa cantidad de dinero ni nada por el estilo, pero comparando con las altas burocracias, digamos, que se acercan a lo que gana el presidente de la República, y hemos visto que en los últimos años mucho más también algunas burocracias, creo que esta sentencia, las 2006, abre la puerta para que precisamente se queden sin ese espacio
en este caso los funcionarios públicos. ¿Por qué hay una desnaturalización? Porque claro, si es que la administración pública usase de buena fe los contratos de servicios ocasionales y usase de buena fe y de manera correcta los nombramientos provisionales, por supuesto que no tendría sentido accionar las garantías jurisdiccionales, en este caso la acción de protección. Pero ¿cuál es más o menos la regla general en el uso de contratos ocasionales y nombramientos provisionales? Más o menos yo hago el siguiente ejercicio. Llega un nuevo alcalde, llega un nuevo prefecto, llega un nuevo director de talento humano, se cambia el director de determinada dirección de alguna dependencia del Ejecutivo en las provincias, en las zonas regionales, y básicamente se despide, por ejemplo, a 20, a sabiendas que van a demandar por lo menos 16 y que van a retornar por lo menos 14. Ya se quedan con 6 cargos. En esos 6 cargos ponen a su gente, a sus acólitos, a los que acompañaron en campaña y cosas por el estilo, y encima de eso abren nuevos contratos de servicios ocasionales y nuevos nombramientos provisionales. Es decir, es un círculo vicioso. Viene el recambio después de autoridades y los que antes eran los cercanos a la autoridad ahora son los que no están tan cerca y son los que potencialmente van a ser echados del cargo. Entonces el problema está ahí. Entonces el problema se debe solucionar poniendo un coto o sancionando a las autoridades que utilizan de mala manera los contratos de servicios ocasionales, los nombramientos provisionales, y no, a mi juicio, cerrar la puerta de esta cuestión. Por ejemplo, fijémonos en el propio caso que resuelve vía extraordinaria de protección la Corte Constitucional en el caso 2006. Fíjense, se emite el nombramiento provisional en junio, el 1 de junio del 2015. Se llama concurso recién 3 años después, el 1 de febrero del 2018. Eso es demasiado tiempo. Fíjense, solo en ese caso ya se está desnaturalizando el nombramiento provisional. Y claro, se finaliza el concurso en mayo del 2018. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es de que la persona que fue echado del cargo tenía determinadas circunstancias específicas. Pero pensemos en el mismo caso 2006. Si la persona no hubiese tenido o no hubiese estado en la situación específica que si está la señora o la ciudadana mencionada en el caso 2006, probablemente en ese caso, por supuesto que no hay razón para acceder o para presentar la acción de protección. Pero fíjense ustedes, a pesar de que era evidente que la persona se encontraba en la situación en la que se encontraba, los jueces negaron la acción de protección porque dijeron, usted ya participó en el concurso y evidentemente se olvidaron de la situación específica que le ponía a ella en una situación compleja precisamente de indefensión, vulneración, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso hay que tomar en consideración, ¿no? Y en este caso, efectivamente, como usted también ya ha dicho, estimado Damián, desde la 001, desde la 16 JPO, PJO y la 2006, de manera paulatina, la Corte Constitucional y especialmente esta última composición ya ha venido poniendo énfasis en que efectivamente hay que tomar en consideración la cuestión de las categorías sospechosas y cosas por el estilo, pero a mi juicio, la forma en la que se escribe el párrafo 42 trae como consecuencia, y cuando se le llama esta nueva excepción y dice por regla general, la dimensión contenciosa administrativa servirá para resolver cuestiones de terminaciones de contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales, creo que ahí precisamente está el problema. Por supuesto, como ya estableció el párrafo 38 de la sentencia 001-16 PJO, por supuesto que los juzgadores siempre tienen la obligación de analizar si hubo o no vulneración del derecho alegado y verificar si existe o no una vía adecuada o eficaz, por supuesto, pero yo creo que es importante no solamente elucubrar en cuál es el efecto que yo quiero tener con esta norma que de alguna forma crea la Corte Constitucional, sino también yo ahí acercándome a lo que mencionó Luis Ávila, debemos entender que la forma en la que resuelven los jueces en la cotidianidad, en la práctica, va a traer como consecuencia que se limite de manera inconstitucional las garantías jurisdiccionales. Básicamente eso. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias. Y entre otras cuestiones, habíamos comentado que según esta excepción que se genera en la sentencia 2006-18 EP 24, además se presenta un posible escenario, ¿no? Que es un escenario en el que los jueces de plano, al momento que reciban la garantía jurisdiccional, de plano digan, no, ¿saben qué?
como la Corte ya dijo que los asuntos laborales no se tramitan vía garantías jurisdiccionales, automáticamente le inadmiten, ¿no es cierto? Es decir, ni siquiera entran a tramitar. O, por otra parte, admiten a trámite, pero sobre la marcha se dan cuenta de que no, en definitiva sí es un asunto en el que la Corte Constitucional, perdón, en donde se aplica la regla de la Corte Constitucional o la excepción, ya no sé si llamarle regla o excepción, porque además a esta excepción, a 2 párrafos después vemos otra excepción a la excepción, entonces un poco complejo, digamos así, referirnos a este párrafo 42 y el párrafo 44 de la sentencia. A lo que quiero llegar es y preguntarle al doctor Marco Morales si es que efectivamente estamos frente a una excepción de inadmisión o de improcedencia. Y si es que fuera de improcedencia, ¿qué deberían de considerar los jueces para admitir las garantías jurisdiccionales y en qué escenarios definitivamente pues declararían improcedente aplicando la sentencia 2006? Estimado doctor. También yo creería que el tema es efectivamente improcedencia, es algo que debe analizarse y lo primero que tendrá que hacer el juez que conozca como juez constitucional de la acción es observar de manera detallada si efectivamente en la argumentación jurídica hay o no hay una vulneración de derechos. No debería ser un tema de admisibilidad. Sin embargo, como estaba señalando por ahí en un chat hace un momento, yo me temo que muchos jueces, como decía Daniela, yo no estoy en contra de los jueces, pero lamentablemente por la gran carga laboral que tienen y porque van a estar despachando sus asuntos, ¿no es cierto? El juez de la niñez, la jueza de lo civil, la jueza de lo laboral, los jueces penales, los tribunales penales preferirán despachar sus asuntos y me temo yo que inclusive en algunos casos, debido a que la misma sentencia en análisis, ¿no es cierto?, esta sentencia 2006-18P, señala que no se requerirá de mayor argumentación. Me temo yo que inclusive acogiéndose de aquello sin ir al fondo y no hacer una mayor argumentación ya en un tema de fondo, en ocasiones inclusive de la calificación misma de la acción. Dirán, ah, no, aquí es un tema esto de temas eh, laborales y entonces ni siquiera se admitirá a trámite, me temo yo, las acciones constitucionales. Es decir, tendremos una muralla, ¿no? De que, como señalo, no debería ser un tema de inadmisibilidad, sino que debería ser un tema de fondo. Me temo yo que se irán por otros lados. Me interesa mucho por ahí algunas cuestiones que señala el doctor Fernando Ortega con respecto a esta diferenciación en el control de legalidad y constitucionalidad. Yo creo que nos queda mucho a la academia para discutir y a la misma corte para discutir en cómo diferencias tú. Y yo creo que la diferenciación es pacífica, porque tienes una constitución que te llama a un Estado constitucional de derechos y de justicia, en donde todo está constitucionalizado. Y entonces el control de legalidad propiamente es un control de constitucionalidad también, lo que decía yo aquí en un inicio. Lamentablemente la línea es demasiado difusa y aun cuando no nos guste que tenga que hacerse el análisis caso por caso de manera subjetiva, yo creo que esa es la única alternativa, ¿cierto? Es complejo, pero lamentablemente vamos hacia eso, o una de dos, o todo es constitucional, como bien señalaba Daniela, el artículo desde el 86 de la Constitución que me establece los principios de las garantías jurisdiccionales. La idea está pensada para que cualquier persona acceda a cualquier juez, inclusive de forma verbal. Es decir, yo puedo ir a un juzgado y decirle, oiga, me han vulnerado mis derechos, por favor, alguien atiéndame que necesito poner una acción de protección. Yo hace años, cuando era profesor de procesal constitucional en la universidad, uno de los ejercicios que les hacía a mis alumnos era, vayan y presenten una acción, vayan y presenten una acción verbal. Lo primerito que les pedían en la ventanilla era el carnet de abogados. Estoy hablando 2008. Lo primerito era el carnet de abogados. Luego, ¿cuál es el casillero judicial? No, es que sin casillero judicial usted no puede presentar ningún escrito. Luego, que póngame lo que usted me está diciendo por escrito, porque si no, no lo puedo recibir. Y no, vaya, búsquese un abogado porque usted no sabe.
Eso es lo que normalmente les decían. Yo hasta ahora no he visto en la práctica un caso en donde una persona vulnerada de sus derechos haya acudido a un juez y le haya podido relatar su vulneración de derechos para verse así garantizada. Lamentablemente, la Constitución todavía en su aplicación, más allá de todo lo lindo que es, nos deja falencias y yo creo que cada vez más estamos restringiendo el acceso a estas garantías jurisdiccionales, uno, por los abusos que se han dado, lamentablemente justos pagamos por pecadores, uno, por los abusos, y dos, porque en un momento determinado la estructura de la función judicial no te permite acudir adecuadamente a las vías pertinentes. Yo les decía, y ya para terminar, perdón que todos nos estamos extendiendo, ya para terminar, yo les decía a mis alumnos, oye, si efectivamente un contencioso administrativo, un juicio laboral, un juicio civil, duraría lo que debe durar, es decir, a lo máximo 4 meses, no habría necesidad de la acción constitucional. Y quedaría ahí sí para los casos extremos en donde esa persona de a pie va y camina sin necesidad de abogado a pedirle al juez que proteja sus derechos. Pero lamentablemente no es así. Tenemos contenciosos, yo tengo casos contenciosos trágicos en donde mis clientes han fallecido con enfermedades catastróficas. Pero por más allá de que uno presentaba escritos, vea, por favor, despache, estoy con cáncer. Lamentablemente la justicia todavía nos queda, y no es un problema de los jueces, es un problema sistémico. No hay recursos, en ocasiones ya, ahora ya me están llegando las notificaciones de que por favor presenten los escritos en físico, porque ellos necesitan imprimir y no hay papel para impresión. Entonces, yo creo que es un problema sistémico del cual debemos seguir conversando y tenemos que seguir atacando, porque si no, la tutela judicial efectiva, como yo decía, era una quimera en este país. Excelente, estimado doctor, muchísimas gracias. Bien, y a propósito de esta identificación, bueno, para todos los panelistas, por favor, esto es un debate, así que si alguien considera que en realidad es una excepción de inadmisión, por favor, pues el debate está abierto, ¿no? Doctor Alberto Montenegro, dado que este sería un escenario de improcedencia, ¿no es cierto? De plano, no debemos tampoco descartar que algunos jueces, aplicando la sentencia 2006, pues consideren que es una excepción de inadmisión e inadmitan, ¿no? Así que me gustaría preguntarle, en su experiencia y por supuesto que nos pueda comentar o recomendar a nuestros participantes, ¿cuáles serían los escenarios de orden procesal a seguir en caso de inadmisión y en caso de improcedencia? Doctor. Bueno, pues parecería, como lo está hablando la sentencia, parecería que es un caso de inadmisión. Es decir, que si es que yo presento lo que dice aquí la sentencia, por ejemplo, mañana a mí me termina mi contrato de servicios ocasionales. Presento acción de protección. Según esta sentencia, el juez puede decirme, se inadmite, porque no tengo que hacer un análisis más allá de lo profundo, porque según el párrafo 42 dice esto y por lo tanto usted tiene que irse a la justicia ordinaria. Parecería, ¿no? En todo caso, el 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice pues que los primeros 5 numerales son las causales de improcedencia y el 6 y el 7 de inadmisión. ¿Cuándo es inadmisión? Cuando se trate de providencias judiciales. Es decir, cuando yo interpongo una acción de protección en contra de un auto de abandono, inadmisión. Cuando yo interpongo una acción de protección en contra de una decisión emanada por el Consejo Nacional Electoral, inadmisión en la primera providencia. Pero en el caso, porque yo estoy de acuerdo con lo que se dice, que se debe analizar
caso por caso, caso concreto, no ser abstractos en función o en lo que tiene que ver a esta sentencia 2006. Los jueces tienen que analizar de manera profunda el caso, lo que está pidiendo el ciudadano, para ver si en efecto se trata de una cuestión de legalidad o de violación de derechos. En el evento de que, a mi juicio, yo interpongo acción de protección porque me terminaron el nombramiento o me destituyeron y no me dieron oportunidad para defenderme y considero que me están violando el derecho a la defensa, por decir, interpongo acción de protección, me inadmiten la demanda, tengo la oportunidad de apelar de ese auto. Ahora, realmente es muy abstracto porque la Corte en esta sentencia dice entre otras, ¿no? Yo tengo muchos casos, por ejemplo, los policías que fueron desvinculados con acuerdos ministeriales hasta el año 2017. Entonces estas personas, de buenas a primeras, les dijeron, se fue. Sí, no hubo un procedimiento administrativo sancionador, no hubo la oportunidad de defenderse, sino que a usted es un mal elemento y se fue. Y ese procedimiento que adoptaron no está en ninguna norma, es decir, que es una violación a la seguridad jurídica. Entonces, si yo interpongo acción de protección, bueno, ahí hay varios derechos violentados, ¿no? Derecho a la seguridad jurídica, a la motivación, a la defensa, a ser juzgado por una autoridad competente. Entonces, si interpongo acción de protección frente a eso y me inadmiten, pues tengo que interponer recurso de apelación a la Corte Provincial de ese auto de inadmisión en primera providencia. El problema se da realmente cómo los jueces sustancian las causas, porque si es que hubiese un análisis profundo, como dice la sentencia 0116 PJO, realmente en muchos de los casos las acciones de protección sí procederían y sí se aceptarían. El problema no es esta sentencia, el problema es que casi siempre los jueces, con el pretexto pues de que sus despachos están muy abarrotados de procesos, ni siquiera leen y ni siquiera se toman la molestia de escuchar en las audiencias. Yo tenía un caso de un señor de un tribunal penal que estaba dormido el señor, que le aburrí yo con lo que estaba yo diciendo, porque se durmió. Entonces yo les digo a los otros miembros del tribunal, señores miembros del tribunal, parece que el señor, no hablemos muy duro, está durmiendo, no le despertemos. Entonces, aquí el problema no es realmente cómo la Corte, tanto como la Corte se está manifestando, sino los jueces. Ahora, surge, insisto, o podría surgir el problema, o va a surgir el problema, porque hay un ejercicio abstracto en la sentencia, entre otras. Entonces, ¿a qué se refiere entre otras? En definitiva, ¿cuál es mi conclusión? Que se debería, en un mundo ideal, como dice la doctora Erazo, en un mundo ideal, los jueces, pues, analizar de manera profunda en el caso concreto. Porque recordemos que muchas veces los abogados de los accionantes puede ser que no invoquen realmente el derecho que está siendo vulnerado. ¿Qué tal si yo invoco un derecho, por ejemplo, a la defensa? Y total que ha habido discriminación y yo no lo invoqué. Entonces, ¿cómo se puede analizar eso? Llamando a audiencia y escuchando a las partes, como dice la sentencia 00110 PJOCC, que tiene que llamarse necesariamente la audiencia. Es decir, que lo que usted me preguntaba, ¿cuál es el recurso, cuál es la forma de proceder en el caso de que se me inadmita una demanda de acción de protección en primera providencia, sin analizar
el caso concreto es interponer recurso de apelación. Ahora, el problema es que ir a la segunda instancia no me garantiza una decisión tampoco en derecho, ¿no? Porque las mismas falencias que hay abajo, hay arriba. Y hay una cosa muy importante que hay que acotar. Tampoco la acción de protección es eficaz porque me convocan a audiencia en 3 días y me califican la demanda en un día. Eso primero es mentira. Y segundo, las cortes provinciales se demoran 3, 4 años. A mí una acción de protección me la resolvieron después de 4 años. Entonces, no es que es eficaz, célere, ni nada por el estilo. En otro caso, estoy pidiendo en varias ocasiones que resuelvan, porque desde el 2019 el recurso de apelación se encuentra en sus manos, señores jueces. ¿Y qué es lo que saben hacer? Urgente, dicen, utilizan esta palabra, ¿no? De forma urgente vuelvan los autos para resolver. Entonces, ni siquiera la acción de protección se trata de una medida o de un proceso eficaz. Ahora, por eso es que lo óptimo es que los jueces sean capacitados, pero ahí surge otro problema también, porque en muchos de los casos los jueces son fácilmente manipulables. Porque acordémonos que en la mayoría de los casos las acciones de protección se interponen en contra del Estado. Entonces, surge el problema que el juez puede estar capacitado, pero finalmente no analiza porque de pronto el demandado es una entidad en la que como reparación, si yo le acepto como reparación integral y con reparación material, se le va a tener que ordenar que pague cientos de miles de dólares. Entonces, hay muchos condicionantes que hacen que la justicia, en definitiva, el acceso a la justicia ordinaria o constitucional en el Ecuador sea un sueño que quizá nunca se nos haga realidad. Entonces, esa es la vía que se debería realizar. Ahora, y yo estoy más que convencido que el día que se interponga una acción de protección por parte, o en lo futuro, se interpongan acciones de protección en torno a la situación laboral, lamentablemente los jueces no van a analizar esto, no van a analizar, por lo menos lo que dice aquí, en el 43. Dice, lamentada excepción procede por regla general, a menos que el caso se refiera a asuntos que comprometan notoria o gravemente la dignidad o autonomía del servidor, como ejemplos en el caso de evidente discriminación o en los casos excepcionalísimos que requieran respuesta urgente. Tampoco lo van a hacer así. Entonces, y dice además, si bien los supuestos mencionados no necesariamente deberían ser justificados por la parte accionante, sí es obligación de los jueces constitucionales analizar si cumplen. Que en definitiva es que se trata de un asunto de procedencia y no de admisión, que tienen que analizar si es que, dice, si bien los supuestos no necesariamente deberían ser justificados por la parte accionante, sí es obligación de los jueces analizar si se cumplen o no los mencionados criterios para resolver el caso. Eso nos da una luz a decir que pues se trata de procedibilidad. Ahora, para terminar, los jueces, en definitiva, a la hora de analizar el caso concreto, es muy posible, pues, que, insisto, que digan, se trata de un asunto laboral entre el Estado y esta persona, y nieguen sin ninguna motivación. Pero aquí llama la atención algo que dice la sentencia también, que que esta expresión de la Corte es en función de
dar un trato igualitario a los servidores públicos respecto de los empleados sujetos al Código de Trabajo. Primero, no hay un trato igualitario o igual, porque, por ejemplo, en la justicia contencioso administrativo no hay segunda instancia. Yo no tengo la oportunidad de apelar. Tengo que interponer un recurso eminentemente técnico, que es el recurso de casación en el caso de que la sentencia sea adversa. Entonces, ¿cómo puede una persona estar en igualdad de condiciones cuando en primer lugar yo no tengo la oportunidad de recurrir a esa, de apelar de esa decisión frente a un trabajador del Código de Trabajo, que está dentro del Código de Trabajo, que sí puede apelar? Además, que es posible que mi recurso de extraordinario de casación no sea ni siquiera admitido. Y si es que es admitido, será de aquí a 5, 6, 7 años. Entonces, eso también se tiene que analizar con respecto a la igualdad. No es tan igual, no es tan igual la justicia contencioso administrativa que un proceso eminentemente de trabajo o del Código de Trabajo. Esa es mi análisis, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor Montenegro. Y continuando con estos ejes de debate sobre la regla y sus excepciones y sobre si es que esta excepción es de inadmisión o improcedencia, quisiera profundizar algo, ¿no? Efectivamente, si es que se trata de una excepción de improcedencia, significa que de plano los jueces tienen que admitir realmente cualquier acción de protección y solamente en sentencia podrían, digamos, explicar la forma en que se aplica esta sentencia, la 2006, ¿no es cierto? Pero si es que eso fuera así, entonces, ¿tienen o no los jueces que realizar el análisis profundo, como la manda la regla? Me gustaría, doctor Daniel Gallegos, que nos aclare esta situación, digamos, porque claro, la 00116PJ1 nos dice, hagamos el análisis profundo y ahora en esta excepción del párrafo 42 dice, se entendería que como se genera una excepción, pues ya no hacemos el análisis profundo. Y si es que no hacemos el análisis profundo, entonces la pregunta sería, entonces, ¿por qué dictamos sentencia? ¿No sería más bien inadmisión? Doctor, perdón que siga aquí en este batido, a ver qué mismo. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado Damián. A ver, bueno, dado que yo fui el único que trató de hacerlo cortito, ahorita me voy a demorar, más o menos voy a comerme el tiempo así para estar medio, porque creo que tengo que, de hecho, hablar de algunas cosas. Yo comencé la vez anterior y lo reitero, diciendo que a mí me causó sorpresa ver todo el revuelo que se dio con esta sentencia y lo voy a decir de una vez, porque yo creo que esta sentencia no cambió absolutamente nada, ¿ya? Y comienzo por eso, ¿por qué? Porque a mí me sorprende que la decisión, digamos, la lectura que se ha dado a la decisión, a mí me da mucho que pensar respecto de cómo estamos comprendiendo el precedente, la jurisprudencia como fuente del derecho, cuál es la teoría que nosotros tenemos respecto al precedente y cuál es la idea que tenemos respecto de la doctrina del precedente que la Corte Constitucional ha ido estableciendo. Pero además, de hecho, lo que más me sorprende es que los abogados litigantes hayan concedido tan fácilmente la lucha interpretativa a esta sentencia. Es decir, hayan renunciado a pelear respecto de lo que esta sentencia significa. Al fin y al cabo, asumieron la interpretación que menos les conviene. Y eso, digamos, a mí me parece que, voy a decirlo, tal vez esto suene, espero que no se tome mal, pero a veces por mostrar que sabemos más que la Corte, decidimos que le damos valor a las cosas que probablemente no son precedente, ¿sí? Y de algún modo estamos contribuyendo a esta mala información respecto del tema. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque al igual que todo texto, las sentencias se interpretan, son objeto de interpretación y además parecería que por mostrar esta cierta de erudición estamos sacrificando la posibilidad de debatir sobre lo que la sentencia realmente quiso decir, ¿sí?
Mi lectura, voy a dar mi lectura que no es oficial. Vuelvo a decir, no es una lectura oficial, es la que yo creo. Esta lectura se basa en los hechos relevantes del caso, en los problemas jurídicos resueltos por la Corte, en los escenarios constitucionales que se planteó la Corte dentro de la sentencia, el argumento relevante y esencial para la resolución del caso y la regla de decisión que yo creo que esa sentencia tiene, ¿sí? En ese sentido, nosotros tendríamos que considerar que los hechos del caso, mujer embarazada con nombramiento provisional, ¿sí? A la cual la entidad inició un concurso, declara un ganador y conociendo su condición de embarazo, da por terminado el nombramiento provisional. Esos son los hechos del caso, ¿cierto? La historia procesal presenta acción de protección en primera instancia, esta es negada, en segunda instancia, esta es negada de nuevo. El nombramiento y las razones por las que la segunda instancia presenta, digamos, o resuelve así la sala, es que desestima porque no hubo vulneración, porque dice que el acto impugnado fue consecuencia de que alguien ganó digamos, el concurso y por lo tanto la persona con nombramiento provisional debería salir, ¿sí? El tema es que la Corte Constitucional respecto de esta sentencia dice que carece de motivación porque no se pronunció sobre un argumento relevante y este argumento relevante era la situación de vulnerabilidad en que estaba la mujer embarazada. Haciendo esto, entra a hacer un control de mérito de la acción de protección. Y esto es interesante porque la razón por la que dice que va a analizar el mérito, entre otras, es la novedad del caso. Y dice, ¿cuál es la novedad? Que la protección laboral reforzada a las mujeres embarazadas cuando el cargo fue sometido a concurso y existe un legítimo ganador no ha sido objeto de pronunciamientos por la Corte Constitucional. Jurisprudencia previa, se había hablado de esto en el contexto de contratos de servicios ocasionales, nunca de nombramientos provisionales. Ese es el debate procesal del caso, ¿sí? Y entonces, cuando uno analiza eso, entra a ver cuál es el análisis de mérito. Y el análisis de mérito se refiere a que el embarazo prima facie genera un estado de vulnerabilidad que requiere una respuesta urgente, ¿sí? Los derechos sociales y la vida digna se ven comprometidos el momento en que una persona embarazada se le termina el nombramiento provisional, ¿sí? Y por lo tanto dice que no hay una grave afectación al principio, a los principios de la administración pública, porque la mujer embarazada podía haber sido reubicada tranquilamente sin que haya necesidad de terminarle su relación laboral. Entonces, lo que hizo, al fin y al cabo, esta es mi interpretación de la sentencia, extendió el precedente establecido en la sentencia 309-16 CEP-CC para decir que las instituciones públicas no deben desvincular a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia con nombramiento provisional, ¿sí? En ese sentido, a mí me parece que la sentencia no modifica en nada la línea jurisprudencial. Y este argumento que ustedes, digamos, que se ha establecido, que desde mi perspectiva, se ha vendido como una excepción, ¿sí? Realmente lo único que está diciendo es algo que la Corte ya ha dicho varias veces y que ustedes han mencionado en muchas ocasiones, que la acción de protección es subsidiaria. Y la subsidiariedad, yo me imagino que no es un concepto que estemos disputando, porque es necesariamente una consecuencia de que tengamos una acción de protección directa. Si nosotros tuviésemos una acción de protección residual, entonces la subsidiariedad no sería necesaria. Pero el problema de los países latinoamericanos es que hemos adoptado por este sistema de justicias paralelas que nos meten un problema, el problema de definir cuál es la frontera entre la legalidad y la constitucionalidad. Entonces la subsidiariedad empieza a tomar algún sentido. El problema es dónde marcas el lindero, porque el lindero es la subsidiariedad, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, no me parece que es una sentencia que modifique nada y tampoco es una sentencia que resuelva nada en ese sentido, ¿sí? Porque, claro, todos los argumentos que se han presentado y me parecen muy interesantes apuntan a cosas que son parte de nuestra cultura jurídica y no de la sentencia, ¿no? Las modas, por ejemplo. Esta es una cuestión que me parece interesante y tomo las palabras de Daniela porque es cierto lo que está diciendo. Los jueces toman modas. Primero fue el artículo 50 de las reglas de procedimiento para el ejercicio de competencias de la Corte Constitucional para el periodo de transición. Luego fue la sentencia del famoso caso Indulac 00110 PJOCC, la famosa mera legalidad, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hablar de que, o sea, si es que tú alegas derechos constitucionales es es acción de protección. Si alegas asuntos de mera legalidad, como si tal cosa existiera, entonces no es acción de protección.
Y después, claro, tienes una consecuencia que se extiende hasta el 2013, cuando la Corte tiene que, emitir la sentencia 102.13 SPCC, en la cual dice, todos estos asuntos son de improcedencia, entonces no los conoces en admisión, los conoces en sentencia. Ahí está la respuesta a la pregunta, por cierto, Damián. Yo creo que esa sentencia no ha sido derogada, ya derogada no es el término adecuado, porque tiene digamos, efectos de cosa juzgada constitucional, porque es una sentencia de interpretación. Entonces, es un asunto que se conoce en sentencia. Y después viene la sentencia 01613, en la que vuelven a darle otro pretexto y otra moda a los jueces. Y después, claro, hemos tenido estas modas siempre. No es importante cuál es la sentencia que citan, lo importante es que los jueces tienen miedo, que esto ya lo dijo Marco, que los jueces están imbuidos por nuestro criptotipo autoritario, es decir, que en el Ecuador nos encanta darle la razón a quien tiene poder, ¿sí? Y entonces ahí tenemos el problema. Y el problema no es un problema que se resuelve con sentencias, es un problema que se resuelve con cambio cultural y con modificaciones institucionales. Ahí llega el otro tema que me parece importante. El tema de que la jurisdicción contencioso administrativa no funciona y todos hemos dicho lo mismo. No funciona, ¿por qué? Porque es lenta, porque no hay acceso, porque bueno, en fin. Pero es una posición a veces, yo creo, un poco cómoda el llegar a decir, como la jurisdicción contencioso administrativa no funciona, yo voy a pasar por mi caso por la vía rápida. Es como, y otra vez tomo el ejemplo del Titanic, es como cuando este señor se viste de mujer para meterse, digamos, en el bote salvavidas. Estamos disfrazando nuestros casos de manera que, de algún modo, no pasen por la suerte que tiene que pasar todo el resto de ciudadanos que también tienen derecho al acceso a la justicia y a la tutela efectiva, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, y perdón que me haya tomado el tiempo para hacer todo este argumento, lo que yo digo es, esta sentencia no dice nada respecto de, digamos, no dice nada distinto. Lo que sí dice la sentencia 290119 EP, ¿no es cierto? En la cual, en cambio, la Corte Constitucional se refiere al estándar de motivación que tiene un juez cuando se le presenta una acción de protección, pero cuando tiene a la mano y conoce de que esa misma persona presentó un recurso subjetivo de plena jurisdicción y además que los argumentos que presentó en ambas acciones son iguales. Este es el contexto en el cual la 2901 habla de que se reduce la carga argumentativa. Pero para todos los demás casos no ha cambiado. Y este caso no es un caso en el que habla de la motivación, ojo, ¿no? Es un caso que habla respecto de una persona, mujer embarazada con nombramiento provisional a la que se le terminó este nombramiento. Gracias. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por esta apreciación. Nos genera algunas inquietudes, por supuesto, que quisiera trasladarle a nuestros siguientes panelistas, a la doctora Daniela Erazo específicamente. Doctora Daniela, si es que las cosas son así como las plantea el profesor Daniel Gallegos, ¿por qué considera, o sea, hemos visto que ha habido de hecho un revuelo de plano en redes sociales? Yo he visto que muchísimos colegas han replicado esta sentencia en el sentido de la Corte limitó las garantías jurisdiccionales. La Corte ya no va, dice que ya no es posible que los servidores públicos acudan a la jurisdicción constitucional. ¿Por qué se está leyendo la sentencia de esta forma? Y no nada más la regla de precedente, que es la que nos comenta Daniel Gallegos. Y a tono con esa línea, estimada doctora, quisiera también que nos pueda compartir cómo entendemos, en este caso, el componente de debida diligencia de los jueces frente a la sentencia 2006-18 EP para garantizar la tutela judicial efectiva. Doctora, le escuchamos. Muchas gracias, Damián. Bueno, me parece interesante y de hecho tomo las mismas palabras de Daniel. En efecto, es clarísimo que esto no es un precedente en sentido estricto. O sea, es clarísimo. De hecho, si leemos la sentencia, vamos a ver el voto salvado, bueno, es voto salvado concurrente, si no me equivoco, de Alejandra Cárdenas,
que me parece que ha hecho un trabajo interesante en votos concurrentes. De hecho, le hemos aplaudido hace unos meses por algunos votos concurrentes interesantes que está planteando. Y ella en efecto dice, no sé por qué dentro de esta sentencia que se trata de la terminación de un nombramiento provisional de una mujer embarazada, la Corte hace este análisis. Claro, es verdad, no es un precedente en sentido estricto. Eso no es algo que se va a aplicar a un caso igual, porque no, el sentido del caso era mujer embarazada. Sin embargo, aceptar esta idea de que lo que no es precedente en sentido estricto no es aplicable o no es considerado en la administración de justicia es un ideario. De hecho, la misma Corte ha dicho que sus sentencias deben ser leídas de forma integral, no solo yendo a la parte de la ratio decidendi. Y de hecho, la misma Corte nos exige en muchos casos que argumentos que va emitiendo para construir sus criterios en las sentencias debemos aplicarlos. Por ejemplo, cuando queremos pedir que la Corte dicte una sentencia de mérito, tenemos que ir a ver cuál ha sido la construcción que la Corte ha dicho, y eso no ha sido un precedente en sentido estricto, eso ha sido argumentos que la Corte ha ido emitiendo y que tenemos que aplicarlos en casos posteriores. Lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, cuando la Corte ha ido estableciendo excepciones al principio de preclusión procesal de la acción extraordinaria de protección. No ha sido un precedente en sentido estricto, pero la Corte lo ha ido aplicando para el análisis de sus casos. Entonces, para mí, decir que la Corte emitió este criterio y que ese criterio no importa, no va a ser considerado, que la misma Corte no lo va a considerar y que tranquilos, que no se ha cambiado nada, para mí no es así. Y difiero sustancialmente porque, de hecho, al otro día que salió la sentencia de la Corte Constitucional, ya se comenzaron a negar acciones de protección con ese argumento de la Corte Constitucional. Porque, de hecho, la Corte no es que hace un análisis en un caso concreto, porque no tenía nada que ver con el caso, repito, sino que la Corte es súper expresa a decir, se establece una nueva excepción a la presentación de acciones de protección. Entonces, no es un mero argumento por ahí general, como cuando la Corte en construcciones jurisprudenciales anteriores iba diciendo, si usted, su argumento va a ser temas de legalidad, la vía que corresponde es la vía ordinaria. Si su argumento es un tema de constitucionalidad, la vía que corresponde es la vía constitucional. No es lo mismo. Aquí se está estableciendo una excepción a la presentación de acciones de protección. Entonces, si el sentido de la Corte, la finalidad de la Corte, no era establecer una excepción en sí, ni que sea un criterio que todos lo observemos, no tenía que llamarle excepción. No tenía que llamarle de esa forma, ni decir, sumamos a todas las demás excepciones a la sentencia 00116 PJO. Y de hecho, el tema de decir, presenta una excepción a esta jurisprudencia, a una jurisprudencia vinculante, como es la sentencia 00116 PJO, es un apartamiento de cierta forma de lo que la Corte dijo ahí. Entonces, no es algo nada más meramente referencial, no es algo que no va a cambiar. O sea, en un mundo ideal, claro, diríamos, si los jueces están claros en utilizar el precedente en sentido estricto, bueno, correcto, no lo van a aplicar. De hecho, el argumento de nosotros como abogados litigantes, nuevamente agrego, y también estoy de acuerdo, no me acuerdo quién dijo, pero esto va a ser una administración de justicia constitucional elitista, en la que los casos que ganen van a ser los casos que estén con una buena defensa constitucional y con abogados que manejen el tema. Pero lo que va a suceder ahora es tener que hacerle entender al juez no solo que no es excepción, sino también que no era un precedente en sentido estricto. Y ese mensaje le vamos a dar al juez. Un juez se va a animar a aceptar una acción de protección que en teoría parecería improcedente, diciendo que hay una excepción al no al precedente, a este criterio de la Corte o a esta excepción de la Corte, no. Entonces yo creo que en un mundo ideal en que todos los jueces sepan que es un precedente en sentido estricto, que todos los abogados tengamos una cultura jurídica clara, que sepamos cómo utilizar la jurisprudencia, perfecto. Y me parece adecuado. Pero en la vida real no es así. De hecho, ya se han comenzado a negar acciones de protección y más allá de la causística, es la realidad. O sea, estamos en un estado en que nuestra justicia constitucional está en emergencia. Para mí también es importante resaltar que esto no significa que la postura que se defienda por parte de quienes quizás hemos salido a criticar esta sentencia sea decir que la acción de protección es la idónea frente a todos los casos. Eso no es así. En efecto, nuestro deber como abogados, y no todos lo hacen, pero es diferenciar cuando un caso es constitucional y cuando un caso es legal, y nuevamente reitero que no es un ejercicio fácil, y todo depende de la estrategia que cada uno implemente en el conocimiento de los casos, y que la sinceridad que tengamos como abogados la apliquemos al momento de decirle a la persona que acuda de nosotros que el caso no es viable,
que en el caso va a tener altas probabilidades de perder el caso. Pero si vemos que hay un sustento para presentar el caso, decir, bueno, vamos. Entonces también viene un tema de ética. Yo creo que es un tema estructural en general y no solo decir, no, la Corte no está cambiando nada, porque de hecho la Corte está limitando. Y yo creo que la línea también va a ir en limitar luego la acción extraordinaria de protección, que estoy segura que es lo que se avecina, más o menos es la línea que se está observando. En algunos casos es justificado, por ejemplo, estoy de acuerdo en temas de habeas corpus, estoy de acuerdo en temas de medidas cautelares por temas improcedentes en efecto, pero esta excepción a la sentencia 00116 PJO que se plantea en esta sentencia para mí es peligrosa. Para mí no es algo nada más sin importancia, sino que es algo que va a generar cambios y está generando ya cambios actualmente. Creo que me desvié de la pregunta. En el tema también de debida diligencia, bueno, sumado a lo que se ha mantenido aquí, respecto de que, en efecto, esto tiene que ser analizado en sentencia y no en admisión, es un requisito de procedencia. Es importante que cuando los jueces resuelvan las acciones de protección, hagan un análisis. O sea, no como la Corte dice, sin mayor análisis. No, debe haber un análisis, debe haber una alta carga argumentativa al momento en que los jueces digan por qué el tema no es la vía adecuada, no es la constitucional, por qué no se aplica una excepción, por qué la vía adecuada es la vía contenciosa administrativa. Entonces, yo creo que debe existir una debida diligencia reforzada en estos casos y no nada más negar las acciones de protección como sucedía 2008 a 2012, utilizando formatos y diciendo hay otra vía, que fue parte de los avances y retrocesos que considero que ahora se van a generar. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Y vamos también a consultarle al doctor Luis Ávila en el marco de la regla y sus excepciones, ¿no? Así como lo relacionado con admisión e improcedencia. Algo curioso que surge en el párrafo 43 de la sentencia que estamos analizando, y es que dice, lamentada excepción procede por regla general, a menos que, al igual que con los empleados de empresas públicas y privadas, el caso se refiera a asuntos que comprometan notoria o gravemente la dignidad o autonomía del servidor, y luego cita algunos ejemplos. Dice, como por ejemplo, evidente discriminación o casos excepcionalísimos que requieran una respuesta urgente, entre otros. Entonces, estimado doctor Luis Ávila, ¿cómo leemos esta excepción a la excepción que genera la Corte Constitucional y sobre todo, ¿es o no esto una limitación a la acción de protección? Yo ahí sí tengo, perdón que un poco me salga de mi rol de moderador, pero sí tengo mis dudas, ¿no? Porque el artículo 88 de la Constitución le establece cuáles son los parámetros mínimos de la procedencia de la acción de protección y le dice acto u omisión que vulnere de forma directa un derecho, ¿no es cierto? Entonces la Constitución, digamos, estos elementos que nos da la Corte, que nos dice que comprometan grave o notoriamente la dignidad o autonomía del servidor, no sé, ¿cómo lo compatibilizamos con lo que dice el artículo 88 de la Constitución o la Corte Constitucional quizás se está inventando nuevas reglas de procedencia, condicionando reglas de procedencia frente a la acción de protección? Doctor, tiene la palabra. Sí, bueno, a ver, algo que quería primero comentar de lo que manifestaba Daniela, y que es importante. Miren, creo que y los que litigamos, digamos, en el sistema de justicia constitucional, creo que lo sabemos, la sentencia que de alguna manera ha logrado más o menos salvar las acciones de protección justamente es la 001-016, ¿no? PJO. Y un argumento que yo he manejado, supongo que también ustedes lo han hecho, es de que se trata de un precedente jurisprudencial, es decir, no es cualquier sentencia. Entonces, mi argumento ha sido de que de alguna manera esta sentencia fija un estándar que modifica los anteriores, ¿no? Es decir, lo que se habla sobre ordinarización, yuxtaposición y superposición, ¿no? Entonces, es un criterio que he manejado y no todo juez lo puede o lo quiere entender. Es un poco complejo, ¿no? Entonces, eso en referencia un poco a lo que decía Daniel. Yo sé que no habla de él como una vocería oficial, eso está claro, ¿no? Y es correcto, y además ético, me parece, ¿no? Pero
Pero de todas maneras, fíjense que, lo que mismo Daniel manifestaba, eh, si es que se está consciente justamente de la cultura constitucional o la cultura jurídica en la que va a operar la jurisprudencia de la Corte, posiblemente la Corte, y no sé, o sea, tal vez eso no lo puedo saber porque no estoy dentro de la Corte ahora, ¿no? Yo también estuve 5 años trabajando en la Corte y allí conocí un poco más lo que se trataba y cuál era el contexto político en el que funcionaba la Corte. También en su momento estuvo Teodoro y otros compañeros también. Y uno sabía más o menos qué era lo que sucedía, ¿no? Cuáles eran los criterios y los motivos políticos que tenían los jueces. Bueno, pero pareciera, o sea, tal vez me equivoque, de que conociendo un poco esta situación de quizás hasta colonial, digamos, de ese modismo que tienen nuestros jueces, de que viene una sentencia nueva, igual también el foro de abogados, y como que esa sentencia modificara el mundo, ¿no? Pasó con el tema del prevaricato hace poco, ¿no? Donde la Corte tampoco dijo algo nuevo, lo que dijo fue afinar un poco una jurisprudencia anterior, y está aclarando al decir que el prevaricato no opera sobre el derecho sustancial, sino sobre el derecho objetivo. Eso dice. Es decir, no era nada nuevo en principio. Pero el solo hecho que haya aplicado prevaricato, además en ese caso bastante fuerte, porque además oficia a la fiscalía para que se investiguen a los jueces y a los abogados y también para que se sancione a los abogados en su momento. O sea, fue como un baldazo de agua fría. Entonces, eso fue como la sentencia de moda en su momento. Eso pasó hace varios meses atrás. Y todos los jueces comenzaron a negar sistemáticamente todas las acciones por miedo a que sea prevaricato. Y en algunos casos que me tocó inclusive defender, eh, justamente eso era utilizado por la defensa técnica del Estado para poder amenazar directamente al juez. Señor juez, si usted le da la razón en este caso, usted puede ser sancionado por prevaricato. Entonces yo frontalmente decía, vea, señores jueces, los están amenazando, o sea, básicamente. Y no es cierto eso. Y tenía que explicar cuál era el contexto de esta sentencia. ¿Ya? Entonces digo, si eso, yo sé, estimado Daniel, que no hablas como una vocería oficial, eso es claro, ¿no? Pero si es que más o menos se tiene conciencia de que básicamente estas sentencias van a operar en ese contexto, tal vez, digamos, no es una opción política racional ni tampoco equilibrada desde el punto de vista político de parte de la Corte. Es decir, yo coincido con lo que dice Daniel. Básicamente es una excepción que va a ser utilizada para negar sistemáticamente las acciones de protección, por varias razones institucionales. Primero, porque hay una sobrecarga de trabajo, en la misma Corte inclusive, y además porque, fíjense, o sea, eso también hay que decirlo, ¿no? Esta forma de aplicar la jurisprudencia de manera sesgada, solamente viendo la regla general y no las excepciones, lo hace la propia Corte, ¿no? Yo he tenido varios casos donde inclusive he presentado acciones de de protección a la Corte y a pesar de que le he dicho a la Corte, vea, aquí hay una excepción en particular en su jurisprudencia que no se aplicaba en este caso concreto, básicamente opera sobre la misma lógica que los jueces de instancia. ¿Ya? Los temas laborales tienen que ir a otro lado o bajo este concepto vacío de que se está en desacuerdo respecto del fallo, que es un elemento que me parece que es un boicot de la justicia constitucional en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, que es un requisito terrible, ¿no? Es decir, que si uno tiene un desacuerdo con el fallo, básicamente, pues no es admisible ante la Corte Constitucional. Entonces digo, me parece que ahí como que hay un tema que habría que discutir más profundamente, quiero decir. O sea, yo sé que esto no es, digamos, una cuestión tal vez intencionada, pero sí posiblemente desequilibrada por parte de la Corte al pensar de que este tipo de excepciones que se plantean a la garantía básicamente lo que terminan es justamente todo lo contrario de lo que la Corte quiere, es decir, está desnaturalizando la garantía. Inclusive, fíjense lo que mencionaba, ¿no? Damián, y ahí voy un poco a lo que preguntaba. Si hay elementos nuevos en esta sentencia, ¿no? O sea, no es que, digamos, todo lo que está allí, como decía Daniel, ya está en otras sentencias anteriores, ¿no? Sí es cierto, ya ha dicho la Corte que es subsidiaria, ya ha dicho la Corte de que si se trata de discriminación, pues correspondería a la justicia constitucional y no a la ordinaria. Eso ya lo ha dicho la Corte. Pero lo que aquí manifiesta y que es nuevo, y creo que es motivo de debate, por ahí lo estaban pidiendo también las personas que están en este foro, es que pone dos elementos que son etéreos. O sea, ¿qué significa notoriedad? ¿Y qué significa gravedad? ¿Ya? Respecto de la aplicación del derecho. Yo sé que eso se puede argumentar y en eso Daniela tenía razón, es decir, tocaría
hacer una argumentación mucho más fina, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde las propias sentencias de la Corte, que tampoco han sido muy claras sobre el tema de gravedad, pero inclusive desde las sentencias del Tribunal Constitucional anterior. Ahí también habla un poco del tema de gravedad y los alcances de la gravedad y cosas por el estilo. Pero bueno, más allá de que se vaya a elitizar la justicia constitucional, que yo lo manifesté también en mi primera intervención, me preocupa profundamente que tampoco la Corte ha definido claramente el alcance de estos términos, es decir, notoriedad y gravedad de la violación del derecho. Limitación de la autonomía del sujeto. ¿Qué significa eso? O sea, yo lo entiendo desde la doctrina, lo entiendo claramente desde la jurisprudencia internacional, pero justamente si la Corte no establece un criterio fundamentado, un poco más certero sobre estos temas, básicamente pues esto cae en el vacío y el juez no va a entender lo que va a argumentar el litigante y va a aplicar la regla general, ¿ya? Como ya ha pasado en muchos casos en la jurisprudencia ecuatoriana. Además, me preocupa también que la misma sentencia diga que no es necesario tampoco una argumentación y que además también dice que no necesariamente tenga que demostrarlo el accionante. Eso me lleva también a dos temas que la Corte tampoco ha definido con claridad, que son el tema de la carga de la prueba. Hay un par de sentencias interesantes sobre el tema de la valoración de la prueba, donde habla de la carga de la prueba de manera un poco tangencial, pero tampoco queda claro eso. Es decir, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Cómo tiene que demostrarse la carga de la prueba? ¿Qué pasa cuando, en efecto, una de las estrategias que yo manejo todo el tiempo es revertir la carga de la prueba? ¿Para qué? Para obligarle al Estado justamente a probar. Pero no siempre funciona. Yo me he encontrado con jueces que, por ejemplo, yo pido auxilio judicial respecto de determinadas pruebas y básicamente la jueza me dice, a ver, justifíqueme la pertinencia. Pero, ¿pertinencia de qué? O sea, si lo que dice el artículo 16 es solamente calificar la inconstitucionalidad y la impertinencia, pero en la calificación, no al momento de la práctica de la prueba. Entonces, si el Estado en la demanda conoce que se está pidiendo auxilio judicial para respecto de este tipo de pruebas y no las lleva a la audiencia, básicamente lo que está haciendo es aceptar lo que se planteó en la demanda. Entonces, la Corte tampoco ha sido muy clara al respecto. Y luego me preocupa también el tema de la jurisprudencia de la Corte respecto de los temas de discriminación, ¿no? Hay una sentencia que es de Ramiro Ávila, que creo que es la sentencia que más se cita, ¿no? ¿Ya? Y justamente donde establece estos elementos de comparabilidad, de razonabilidad, el efecto que causa digamos, la discriminación, la categoría sospechosa que se utiliza, el efecto que provoca en la persona esta discriminación. Y particularmente el elemento que más ha permitido boicotear, digamos, la argumentación en este tipo de casos es el elemento de comparabilidad, que a mí me parece muy claro en la sentencia de Ramiro, que habla de una comparabilidad en abstracto, no concreta. Pero básicamente le obligan al ciudadano a que tenga que probar el ciudadano si Juanito Piguave con número de cédula tal se le da un trato igual o diferente al accionante. Cuando eso es carga de la prueba del Estado, ¿ya? Inclusive cuando se ha revertido la carga de la prueba. Entonces, también me asusta muchísimo respecto del tema de discriminación, que los jueces están convencidos en un criterio que la Corte no ha querido resolver tampoco y que me parece radicalmente importante para los temas de discriminación. Los jueces están convencidos en su mayoría que si se discrimina a todos, entonces la discriminación no se puede alegar respecto de una persona. Eso es terrible. Entonces, ha pasado, me imagino que ustedes cuando están litigando les ha ocurrido esto. Ustedes dicen, a esta persona se le discriminó porque básicamente no se le consideró su condición de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces luego dice la entidad pública, no, pero es que el mismo trato que le dimos a esta persona con discapacidad se le dio a todas las personas con discapacidad, porque a todos los desvinculamos de la institución. Por tal razón, no hay violación del derecho. Entonces, digamos, me asusta un poco el tema de que la Corte lance este tipo de elementos de excepción que la misma Corte no ha definido con claridad. Entonces, digo, me parece que en ese contexto estoy de acuerdo con lo que manifiesta Daniela y que también lo dijo Teodoro en su momento. Es decir, va a haber una especie de mecanización de la justicia, que ya ha ocurrido con el tema de ordinarización, de mera legalidad, de justaposición y superposición de la justicia constitucional. Ahora le suma a la Corte un elemento más, la desnaturalización de la garantía, ¿no? Lo cual inclusive conlleva a otro elemento que es el abuso del derecho del artículo 23 de la ley orgánica, que inclusive lleva a la destitución de jueces y también a la sanción de abogados, ¿no? También es una cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, hay también un sinnúmero de jurisprudencias que
proyectan una especie de punitivismo constitucional, que también es peligroso. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Luis Ávila. Bien, y para ir cerrando, vamos con el último de los ejes temáticos, que es la dimensión constitucional y legal de los escenarios previstos en la sentencia 2006-18 EP 24.